Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 559 Capítulo 568, hay una manera de vivir en la pobreza, 2 en 1. Wala. Una brisa fresca los recibió y el aire se llenó de la fragancia de las flores. Shuzi dejó a Carolina y se dirigió directamente al túnel del espacio-tiempo. Controló el avatar del dios antiguo y caminó a través de las montañas y ríos del antiguo planeta Árbol. El suelo estaba cubierto de un exuberante verde. Al levantar la cabeza, vio 11 árboles estelares antiguos y eternos. Las hojas exuberantes, tiernas y de color verde jade de este antiguo árbol élfico se superponían entre sí, brillando con una luz solar escasa y brillante, formando un cielo verde resplandeciente. Era un mundo de ensueño de pájaros y flores. De hecho, vine. El corazón de Shuzi se llenó de sorpresa y sintió ganas de reír a carcajadas. Esto significó que el problema más difícil al que se había enfrentado en el último período de su viaje había sido resuelto. Si pudiera llegar al planeta Gunmu en cualquier momento, significaría que se realizarían muchas cosas imposibles. El ejemplo más directo sería cuando entró en el espacio exterior como un emperador celestial débil. No necesitaba alcanzar el nivel 8 y podía desarrollar la civilización de células de vacío por adelantado, liberando el espíritu del aire de antes. Ya han pasado 2 meses desde que Diki fue liberado. Después de 6000 años los 11 antiguos árboles élficos de la eternidad se han convertido en dioses. Shuzi miró hacia el cielo. Sintió el fino poder de las estrellas llenando el aire, formando un mundo con alta concentración de ki espiritual. Los 11 antiguos árboles de Dios formaron las leyes básicas del antiguo planeta arbóreo. Se habían convertido en el árbol del mundo y sus hojas se habían convertido en la atmósfera que protegía a todos los seres vivos. Anteriormente, Shuzi solo había sentido todo lo que estaba sucediendo frente a él a través de la mente del nido de insecta. No había podido intervenir personalmente. Fue maravilloso venir aquí personalmente. Shuzi miró a su alrededor. O tal vez, para el Diki actual, estos 11 antiguos árboles espirituales que se han convertido en dioses son como los dagotianos del pasado. Él gobierna en secreto sobre los otros 11 ancestros de la hechicería. Diki todavía era muy cauteloso. Era como si nadie lo hubiera descubierto a él, el cerebro, a lo largo de los innumerables tiempos antiguos. A pesar de que estaba a punto de convertirse en la tercera persona en llegar a la etapa de deidad de alto nivel después de Phoenix y Caroline, y al mismo tiempo, su dios de la luna, Siyun, también se había convertido en una deidad y había despertado de su profundo sueño. A lo largo de los años, el emperador Elfo y Miria Chou también se habían convertido en dioses uno tras otro. Se habían desarrollado de manera constante sin olas, como si todo hubiera sucedido de forma natural. A 6000 años y 2 meses de distancia de mí, este tipo de logro también es bastante normal. Shuzi caminó por las ciudades de los elfos con mucha naturalidad, contemplando los lugares exóticos a lo largo del camino y estudiando cuidadosamente la ecología del antiguo planeta de madera. A partir de hoy, este planeta volverá a estar bajo mi control. No tenía ninguna intención de interferir en este momento. Se trataba de una placa de arena a la deriva del universo de tipo reproductor, controlada por el emperador Ki en la oscuridad. Había abierto este mundo solo para recaudar impuestos en la oscuridad y reabsorber la energía biológica de la extinción masiva. Después de todo, pagar impuestos era el deber básico de los Zergs. Esta vez he acumulado una enorme cantidad de energía durante quién sabe cuánto tiempo. Después de atravesarlo, lo devolveré a mi cuerpo principal. Debería poder llegar a la etapa de emperador celestial medio muy pronto. Elogió Shuzi. Cuanto más pensaba en ello, más se emocionaba. Sintió que esta vez había obtenido una gran ganancia. Desde otro punto de vista, Caroline había perdido una gran cantidad de su cultivo. De hecho, desde el punto de vista energético, parecía que las ganancias no compensaban las pérdidas. Subamos y echemos un vistazo. Auge. Shuzi cargó hacia arriba suavemente. Voló silenciosamente hacia el cielo, rompiendo la atmósfera de las hojas verdes. El cielo se oscureció, como si hubieran apagado las luces. Los alrededores se convirtieron en un mundo de estrellas tan brillantes como la Vía Láctea, hermosos y magníficos. A lo lejos, había un equipo de exploración interestelar. Estaban echando raíces en un planeta gris negruzco con una atmósfera nebulosa y tenue. Todo el planeta estaba hecho de metal y tierra gris, con montañas onduladas. Estaban explorando y excavando.
El equipo de exploración de elfos vestía trajes espaciales hechos especialmente, pero no podían sentir la existencia de Shuzi en absoluto. En este momento, estoy en la galaxia de Andrómeda. Shuzi murmuró para sí mismo mientras miraba el desconocido cielo estrellado que lo rodeaba. En los últimos 6000 años, la distancia que Dicky había saltado continuamente seguía siendo aceptable. A lo lejos se veían enormes planetas de color rojo oscuro. Más lejos, había una nebulosa densa y lúgubre que emitía una luz tenue y colorida. Incluso había algunas nebulosas más grandes que formaban misteriosos puntos de luz de forma ovalada, causando a la gente una conmoción indescriptible. Estas escenas y paisajes eran tan hermosos, majestuosos y magníficos. El mundo es tan hermoso. Contiene infinitos milagros y tiene más posibilidades inimaginables. Shuzi levantó la cabeza y miró el mundo estrellado con admiración. Cualquier otro ser vivo se sentiría diminuto en este mundo. Luego, bajó la cabeza y se miró los pies. Esto no tenía fin. Estaba todo oscuro. Arriba y abajo, las 4 direcciones son el universo, desde la antigüedad se le ha llamado Zou. En su corazón, sintió una oleada de alegría. Anuncios de Put Future. Este era el verdadero cielo estrellado. El mar era vasto y el cielo estaba alto, como un pájaro volando. Reveló una sonrisa brillante y su corazón finalmente tuvo una sensación de indulgencia y alivio. Aunque era solo un emperador celestial de bajo nivel, finalmente tuvo la verdadera libertad que solo tenían los dioses. Se había convertido en un pájaro que dominaba el mundo. Ya no era un ser vivo atrapado en una jaula. Los demás se lamentaban de lo débil que era. Caroline también se lamentaba de cómo quedó atrapada en una jaula. ¿No era Shuzi el mismo? Calmó su corazón y comenzó a abandonar lentamente el antiguo planeta Mu, volando en la dirección opuesta. Es hora de dejar el antiguo planeta Mu y separarse. Después de todo, primero tenemos que ponernos manos a la obra. La formación de teletransportación se ha establecido en el planeta Gunu, por lo que podemos ir allí en cualquier momento. Caroline me ha ayudado a llegar a esta etapa, y también ha pagado un precio aterrador por mí. Incluso se puede decir que ella renunció a la mitad de su vida para que yo pudiera saltar un nivel, se las arregló para venir aquí con el cuerpo de un emperador celestial y trató de construir una civilización espacial. Esta es una tierra prohibida y supera con creces mis capacidades actuales. En cuanto a lo que le prometí a Caroline, todavía tengo que cumplirlo. Además, conseguiré que ella me ayude con el desarrollo. No tengo suficiente poder para liderar una civilización espacial en el vacío. Esto se debía a que lo que había que hacer no era lo mismo que moldear el suelo. Era un proyecto terriblemente grande que podía transformar las montañas y los ríos, e incluso transformar la ecología de un planeta, no importa lo pequeño que sea el lugar, todavía es muy difícil para mí. ¿Era solo un emperador celestial? ¿Qué podría hacer si no pudiera volar fuera del planeta y no pudiera permanecer en el vacío por mucho tiempo? Incluso si pudiera controlar el flujo de la vida y activar su modo creador, ¿y qué? Frente a las limitaciones de la baja fuerza del cuerpo principal, no importa cuán poderosa fuera la habilidad innata de la raza, era algo de poco valor y completamente inútil. No estaba desprevenido. Había desmantelado parte de la reencarnación y había creado una armadura mecánica súper pequeña que era suficiente para acomodar a su clon de hormiga. Podría durar un tiempo en el vacío e ir a buscar nuevas tierras. Ya le pedí al subcerebro Cer que seleccionara algunos entornos adecuados basándose en los datos del planeta registrados por la ruta de viaje de Dicky. Ki innato, un sistema de fuente de luz de radiación. Debería poder encontrar un muy buen lugar en este mundo para reproducir una civilización del vacío. En cuanto al sistema de cultivo, no tiene por qué basarse en el desarrollo de los jugadores. Sus 6 caminos de reencarnación no están realmente en el vacío, y el entorno es diferente. Siguió volando y pensando. No le preocupaba abandonar el sistema de teletransportación que Caroline había instalado en el antiguo planeta de madera y no poder regresar. Esto se debía a que tenía consigo una nueva matriz de teletransportación. El más difícil sería el primero que usó para venir aquí, mientras que el resto sería mucho más fácil. Fue exactamente como lo que había sucedido en Mercurio. En aquel entonces, tuvo que volar lentamente hacia Mercurio. Sin embargo, una vez que llegara, podría tirar la matriz de teletransportación y regresar. De hecho, cuando uno alcanzaba el reino de los dioses de nivel medio, el uso de círculos de teletransportación era relativamente extenso y no tan costoso como el de los dioses de bajo nivel.
Incluso para Hermín y los demás, en todas las grandes ciudades de los tres reinos, los dioses superiores habían construido círculos de teletransportación para que los fuertes se comunicaran entre sí. Sin embargo, cada teletransportación pagaría un precio determinado. Por el contrario, los dioses estaban muy interesados en construir este tipo de sistema de teletransportación. La construcción sufriría pérdidas durante un tiempo, pero los beneficios seguirían llegando. He recibido bastantes de estos portales de teletransportación coincidentes de Hermín. Después de todo, los tiempos ya no son tan difíciles como antes. Todo el mundo se está desarrollando. Shuzi siguió volando. Un día, 2 días. El tiempo siguió pasando. El antiguo planeta de madera detrás de él se convirtió gradualmente en un planeta verde de fantasía, hermoso y magnífico. Después de unos días, apareció repentinamente en todo el planeta un pliegue espacial similar a un agujero negro. Se sumergió suavemente en él y saltó lejos. Como era de esperar, Dicky ha comenzado a saltar de nuevo. Shuzi giró la cabeza para mirar. De vez en cuando, Dicky hacía un salto de distancia fija y luego recuperaba lentamente su fuerza y luego iba y venía. Eso sí, la distancia de cada salto no fue larga. Desde que se fue, podemos relajar nuestra búsqueda en esta área. No debemos tener miedo de que aprenda y observe en la oscuridad. Shuzi continuó ignorándolo y siguió avanzando. No sería demasiado difícil encontrar un planeta pequeño adecuado. Esto se debía a que no había necesidad de atmósfera ni de oxígeno y dióxido de carbono, que eran los recursos más preciados para los seres vivos. Solo se necesitaba agua sólida. Había bastantes planetas de este tipo que estaban expuestos a vacíos de radiación, transfiriendo. De repente sonó una voz mecánica. Shuzi bajó la cabeza y miró los datos del mapa estelar proporcionados por el subcerebro. Un mapa estelar de color azul claro apareció frente a los ojos de Ai. Había más de 30 puntos, todos los cuales fueron recopilados en secreto por el subcerebro del explorador a lo largo del camino. Más de 30 partidos XT. Shuzi continuó observando y vio más de 30 sistemas solares perfectos con entornos similares al Sol. Algunos de los planetas que cumplían las condiciones tenían hielo sólido que permitía circular los espíritus gaseosos, el dióxido de carbono y el oxígeno. Después de todo, no necesitaban estos dos gases directamente. Mientras el planeta tuviera carbono, hidrógeno y oxígeno, encontrarían formas de sintetizarlo y autocircularlo, por lo que la demanda de gas en esta área era en realidad muy pequeña. En cuanto a la principal demanda, fue el agua líquida. Anuncios de Put Future. En el universo, sin la protección de la atmósfera, que era una condición importante para la vida en un planeta, el agua líquida habría escapado del planeta durante mucho tiempo. Por tanto, el agua del planeta se encontraba básicamente en forma de hielo sólido. Al mismo tiempo, como no había atmósfera, el planeta estaba frío. La temperatura estaba bajo cero, por lo que, naturalmente, estaba congelada. Quizás, habría una pequeña cantidad de agua líquida en la capa profunda del hielo sólido, pero no había necesidad de pensar demasiado en ello. No podría sustentar al mundo entero. El hielo sólido es mi única opción. Lo derretiré. Es mejor que robar agua de la Tierra. Shuzi siguió revisando la información de los planetas. Esta es muy buena. Vio un planeta perfecto que era 3 veces más grande que la Tierra. Tenía hielo sólido, un ambiente de vacío y estaba lleno de radiación. Sin embargo, es demasiado grande. Shuzi suspiró, sintiendo que era una lástima. Caroline y yo definitivamente no podremos conseguirlo. En las primeras etapas de reproducción de especies y derretimiento del hielo sólido, es necesario crear un río subterráneo para nutrir todo en el mundo antes de que pueda desarrollarse. A medida que se desarrolló, el río subterráneo ya no importaba. Cuando tenían gente fuerte, podían derretirlo y ser autosuficientes. Incluso podrían cambiar su entorno directamente. Sin embargo, este planeta era 3 veces más grande que la Tierra. A menos que Caroline llegara al mundo de nivel 9, solo entonces podría usar su propia fuerza para transformar un vasto planeta. Además, el nivel de cultivo de Caroline ha disminuido mucho. Ella es solo una deidad de bajo nivel, así que no puedo ser codicioso. Shuzi miró el siguiente planeta que cumplía las condiciones. Era aproximadamente del mismo tamaño que la Tierra. Tras un momento de silencio, rechazó la idea. Caroline y yo todavía no podemos comer. Es imposible. Le dolía el corazón, pero solo podía consolarse a sí mismo. Los platos grandes son buenos porque puedes comer más, pero los platos pequeños son más fáciles de desarrollar, si lo gestionamos bien. En el futuro, cuando aparezcan más expertos en la civilización, podremos considerar migrar.
Después de todo, es una carrera en el universo del vacío y la migración interestelar puede ocurrir. Usó su mano para mover los planetas. Uno por uno, se fueron filtrando planetas más perfectos y más grandes, y Shuzi sintió un gran dolor en su corazón. Shuzi rápidamente se fijó en un entorno similar al sistema solar, uno de los gigantes gaseosos. Estaba girando lentamente. Era una esfera compuesta principalmente de aire, como una bola de vórtice de color rojo oscuro. Estaba formado por una gran cantidad de hidrógeno, helio, varios otros componentes gaseosos y mucho hielo sólido. No creas que los planetas gaseosos son raros. Tanto Saturno como Júpiter son gigantes gaseosos. Solo en nuestro sistema solar, la mayoría de los planetas no están formados por suelo y tierra. Este planeta gaseoso solo contaba con 7 satélites que orbitaban a su alrededor. Uno de los satélites superpequeños estaba formado por tierra y hielo sólido. Estaba rodeado por una fina capa de atmósfera y contenía el gas necesario. Satélite, soy tan pobre que solo puedo elegir el satélite más pequeño. Los párpados de Shuzi temblaron y sintió que había sufrido una gran pérdida. Este satélite, que es más pequeño que la Luna, cumple con los criterios y la distancia es muy cercana. Aún deberíamos poder modificarlo. Miró la enorme bola de fuego dorada a lo lejos y dudó por un momento. Sin embargo, este pequeño satélite orbitaba alrededor del gigante gaseoso, y este gigante gaseoso orbitaba alrededor de una estrella similar al Sol. Está un poco lejos del Sol, por lo que tiene poca radiación. La desventaja es demasiado grande, pero no importaba. ¿Cómo podría ser tan perfecto? De todos modos, no es que vayan a ser mi central eléctrica. No es asunto mío si no tienen suficiente energía. De hecho, fue una elección difícil tener ambos. Estás cerca del Sol, con altas temperaturas y radiación, por lo que definitivamente no hay agua. Estaba lejos del Sol, había agua e incluso estaba helada. No había suficiente radiación. Este es el lugar, nosotros mismos podemos extraer y utilizar agua sólida y gas. Shuzi respiró hondo y dijo: es hora de empezar a remar. Ejército de reserva. Después de un tiempo, Shuzi aterrizó suavemente en el pequeño satélite. Miró a su alrededor. En las profundidades había pozos, valles secos, tierra y hielo helado. Este era un pequeño satélite que era incluso más pequeño que la Luna, pero aún era más grande que China y el territorio del Gallo. El arenero esta vez es ridículamente grande. Es incluso más grande que todo el territorio de China. 13 millones de kilómetros cuadrados es ya un territorio extremadamente vasto e infinito para estas pequeñas criaturas. Es realmente interminable. Shuzi respiró hondo. Necesitamos transformar y hacer que el planeta sea verde. Dejó atrás la matriz de teletransportación y se giró para irse. Después de un tiempo, Shuzi regresó nuevamente con una gran cantidad de oxígeno y dióxido de carbono. Aunque había oxígeno, hidrógeno, carbono e incluso metano en el aire, no era algo que pudieran absorber o descomponer para sintetizar actualmente. Shuzi no tuvo tiempo de crear un río subterráneo artificial. Simplemente tomó un montón de tuberías de agua de hierro y las enterró bajo tierra, conectando un extremo al hielo sólido profundamente enterrado. ¡Uala! Shuzi lanzó un ligero hechizo y el hielo comenzó a derretirse, fluyendo hacia la tubería y convirtiéndose en una corriente subterránea. Subcerebro inteligente, abre el banco de genes y reproduce las plantas de vacío. Se escuchó una voz mecánica. Se están reproduciendo. Pronto aparecieron las plantas de vacío. Absorbieron oxígeno y dióxido de carbono, echaron raíces en el agua y formaron un ciclo. Su vitalidad era extremadamente fuerte, resistiendo el frío y el vacío de baja temperatura. Rápidamente se dispersaron en este satélite árido como cactus en el desierto. 560 El dios de la creación, 2 en 1. Este pequeño satélite tenía aproximadamente el doble del tamaño de la Luna. Desde lejos, parecía una bola de desierto amarilla y estéril. Estaba rodeado por un brillante y misterioso gigante gaseoso. Se movía lentamente a lo largo de la órbita y giraba en el espacio oscuro, antiguo, solitario y eterno. En ese momento, en un pequeño terreno que casi no tenía nada de especial, las plantas se multiplicaban rápidamente, agregando un poco de verde y color de vida a esta tierra desolada y muerta. Solo experimentándolo sabrás lo precioso que es un planeta con vida en el universo. Shuzi se agachó suavemente. Usando su armadura mecánica, se agachó sobre un árbol joven verde y acarició las delicadas hojas con una expresión seria en su rostro, como un científico haciendo una investigación agrícola. Este es el milagro de la vida en el universo, si no creara una especie de vacío, sería imposible reproducirse en el universo de vacío solo con agua. El universo entero está destinado a ser un desierto árido.
Walala. La vida es el milagro más grande del universo. Shuzi continuó derritiendo el hielo sólido, que brotó de la tierra y se multiplicó rápidamente. Todo tipo de carbono, oxígeno, silicio y otros elementos que se pueden ver en todas partes del universo se reúnen para formar un polímero. Están dispuestos en una estructura especial y densa y, de hecho, pueden producir una autoconciencia cualitativa. Un nu. Dos nu. Shuzi rápidamente se dio cuenta de un problema. El agua no era el problema más difícil en este momento. Esto se debía a que todavía tenía suficientes poderes dármicos. Los derritió en agua líquida para regar las plantas, permitiéndoles crecer rápidamente. El agua podría almacenarse en sus cuerpos, pero el dióxido de carbono y el oxígeno podrían almacenarse en sus cuerpos. Estas dos cámaras de aire internas limitaron la expansión de la población y eran difíciles de transportar. Después de todo, todos fueron robados de la Tierra. Robando agua, robando oxígeno, robando dióxido de carbono. Shuzi miró el pequeño satélite y de repente sintió que estaba un poco sucio. Dejó lo que estaba haciendo y murmuró para sí mismo: olvídalo. Dejémoslo así por ahora y dejemos entrar a esos pequeños después de eso. Wala. En un instante, los espíritus energéticos que lloraban finalmente salieron corriendo de la sala del huerto y vitorearon ruidosamente. Obviamente, preferían el duro universo vacío al ambiente armonioso lleno de aire. Este es el extraordinario planeta de fantasía que realmente me pertenece. Shuzi miró todo el planeta súper pequeño. Aunque era solo un poco más grande que el territorio de Waxia e incluso tan pequeño como cierto planeta Hiewan, de repente sintió una indescriptible sensación de satisfacción. Ya estaba en el reino emperador celestial y tuvo grandes logros. Él era muy feliz. ¡Wow! A lo lejos, los espíritus Ki vieron a sus amigos árbol favoritos y corrieron a mordisquearlos. Estallido. Ve a un lado. Shuzi los envió a volar con una bofetada. XT. Estaban tan asustados que inmediatamente retrocedieron y se escondieron a un lado, temblando. Cuando de repente vieron agua, se emocionaron nuevamente y rápidamente corrieron. ¡Uwa! Pensilvania. Shuzi le dio otra bofetada en el aire. Inmediatamente se sintieron agraviados y gritaron en voz muy baja. Shuzi señaló el hielo sólido. Este mundo era tan frío. Significaba que si quería beber agua, podía ir y derretirla ella misma. Estaban completamente estupefactos y solo podían agachar la cabeza en señal de abatimiento. Corrieron silenciosamente hacia el hielo sólido y comenzaron a moverse, tratando de derretirlo con su verdadera energía. Los árboles y los animales básicamente han formado un ecosistema especial, parecen dos especies diferentes, pero en realidad son la misma. Shuzi murmuró para sí mismo lentamente y dijo en voz baja. Después de todo, todos tienen circulación interna. Dióxido de carbono y oxígeno, ya no había diferencia entre plantas y animales. La mayor diferencia entre los dos ahora era si eran animales o no, uno puede moverse, el otro no. Sin embargo, siguen siendo los ancestros originales de dos especies. En el futuro, podrán evolucionar la diversidad de especies en este pequeño planeta vacío. Shuzi siguió pensando en ello. En los siguientes días de cultivo en el campo experimental, les dejó adaptarse al nuevo entorno. Observó cómo las dos criaturas se acostumbraban nuevamente y se sorprendió al descubrir que habían formado una relación simbiótica especial. Espíritu Ki, ayuda a los árboles a derretir el hielo, el agua y reproducirse. Los árboles, por otro lado, hicieron uso de su mayor capacidad para absorber la energía de la radiación y dar frutos para que los cultivaran los espíritus Ki. Sin embargo, aunque parecía que podían reproducirse y expandir la tribu, solo podían mantener un número constante porque no había nuevo dióxido de carbono ni oxígeno para permitir el nacimiento de nuevos miembros de la tribu. Después de hacer una pausa. Momento, tomó. Respiró hondo y dijo. Olvídalo. Es hora de traer a Caroline, pero antes de eso, tengo que aprovechar la oportunidad para convertirme en un elfo famoso y caminar libremente en el vacío. Después de todo, no es una buena idea usar una armadura mecánica como esta. Un dios súper antiguo solo podía permanecer en el vacío mientras usaba una armadura mecánica. ¿No fue gracioso? Shuzi encontró dos espíritus Ki jóvenes y fuertes. Su reproducción fue muy extraña. Como criaturas mitad árbol, mitad animal, su descendencia eran huevos mitad fruta, mitad embrión, y este huevo pegajoso fue escupido de sus bocas. Pensé que era un Saiyajin. Resulta ser el macho del rey demonio. Shuzi se sintió un poco sin palabras. Pero él sigue siendo el antepasado. No sé qué pasará cuando se separe en el futuro. Shuzi trajo dos huevos pegajosos y se reprodujo de la manera más favorable. Pronto nacieron dos pequeños árboles.
Un hombre y una mujer. A continuación, creó 2 agentes del segundo gen del cubo de Rubik y los inyectó directamente, permitiéndoles cultivar su mundo interior. En menos de 2 horas en el mundo real, crecieron y pasaron al tercer nivel. Está bien. Shuzi se rió. La nueva radiación y el cultivo del mundo interior, lo más importante era que con un mar de conciencia, sería conveniente tener un cuerpo humano. Sería fácil poseer un cuerpo y vivir en el mar de la conciencia. También ayudé a Caroline a crear uno. Anuncios de Put Future. Después de todo, incluso como Dios, permanecer en el vacío durante mucho tiempo consumiría mucha energía. Necesitaba construir un escudo protector en todo momento para resistir la presión y la radiación en el vacío. Era muy conveniente poseer un espíritu de Ki. Wala. El mar de conciencia de Shuzi surgió. Cuando volvió a abrir los ojos, se había transformado en un hombre. Tenía una cabellera dorada resplandeciente que brillaba levemente. El contorno de sus músculos era como una escultura, firme y lleno. Parecía un antiguo dios de la guerra. Es demasiado lento. Shuzi todavía no estaba satisfecho. Arrojó la bola de radiación anterior a su propia conciencia y la absorbió como fuente de energía. Toda su persona se volvió altamente radiactiva. Vaya. El mar de la conciencia estaba en su mente y la radiación se extendía desde su cabeza. En un instante, el cabello dorado de Shuzi pareció estar en llamas, cuando rápidamente se separó de su cuerpo y se convirtió en una cabeza calva. Había un débil halo en la parte posterior de su cabeza, dándole una santidad inexplicable como la de una iglesia. Shuzi se quedó sin palabras. La radiación realmente podría provocar la caída del cabello. Después de todo, la cabeza fue la primera en ser golpeada e incluso iluminó la parte posterior de la cabeza. Mundo interior, mar de conciencia más radiación igual Buda. La energía de radiación que se emitió desde el mar de la conciencia resultó ser emitida desde la cabeza. ¿Podría ser que sea verdad? Incluso Shuzi sospechaba que esos tipos habían adivinado correctamente por casualidad. Era venenoso. Olvídalo. El cabello se cae porque no soporta la radiación. El poder de la fuente de radiación es demasiado fuerte. Cuando el reino sea más alto, podrá resistirlo. El cabello de este cuerpo humano volverá a crecer. Shuzi sopesó sus opciones y rápidamente se dio cuenta. Después de todo, todavía lo apreciaba mucho, porque era un pequeño clon suyo que podría caminar libremente en el vacío en el futuro. Yeyeyaya. Los espíritus de Ki felizmente se abalanzaron, se postraron y absorbieron la fuente de radiación. Todos estaban muy atentos y querían lamerlo. El rostro de Shuzi se oscureció de nuevo. ¿Por qué estos tipos se parecían tanto a los creyentes? A los ojos de los forasteros, esta escena parecía fácilmente malinterpretada. Sin embargo, ahora que las cosas se habían desarrollado hasta este punto, era hora de llamar a Caroline para discutir y ayudar. Rancho Mequilla, antiguo dominio de lava. Caroline se sentó tranquilamente en su posición original y esperó. Ya habían pasado varios meses, pero su rostro todavía estaba pálido. ¡Uala! El vacío se onduló y Shuzi se acercó. La mirada de Caroline rápidamente se congeló. Miró al joven calvo, que tenía una expresión digna y un denso halo en la espalda. Ella inmediatamente se puso alerta y se sorprendió. Podría ser que el dios antiguo. Soy yo. Dijo Shuzi. Los ojos de Caroline se abrieron y una expresión de incredulidad apareció en su rostro. Shuzi también se sintió impotente. Después de todo, había que pagar un precio por volverse más fuerte. Era imposible ir al vacío con anticipación para hacer un gran movimiento si quería mejorar más allá de su nivel. Shuzi no dijo nada más. Sacó una nueva matriz de teletransportación espacial y se la entregó. Ese mundo ya ha tenido éxito, sin embargo, no vayas a la matriz de teletransportación anterior. Fue muy peligroso, déjame el otro extremo a mí. Carolina le entregó el otro extremo a Shuzi. Su rostro se puso serio y empezó a dudar de sí misma. ¿La batalla del otro lado ya había estallado? Una batalla entre un dios súper antiguo y una existencia tabú desconocida, que causa un gran sufrimiento. ¿Fueron las consecuencias de la explosión suficientes para matar a un dios? Según sus conjeturas, la diferencia entre un mundo de rango 9 y un dios de rango 8 era como la diferencia entre un dios y un emperador celestial. La diferencia era aterradora y una gota de sangre era suficiente para matar a un dios. Quizás, el dios antiguo también peleó con la otra parte y resultó gravemente herido, por lo que cambió a un cuerpo humano. Al pensar en esto, Caroline se sintió aún más culpable. Sin embargo, ella no era el tipo de persona que dejaría que sus emociones afectaran sus decisiones.
Aunque su rostro todavía estaba pálido y se había esforzado demasiado, reveló una expresión incomparablemente grave. ¿Se ha confirmado el otro extremo? Sí. Shuzi no se anduvo con rodeos e inmediatamente abrió el portal de teletransportación. Usted es el que más ha contribuido a ser dueño de un mundo nuevo, dijo. Te mostraré los resultados. Cuando Caroline escuchó esto, se sintió aún más avergonzada y su rostro se puso rojo. Eres realmente una persona humilde. Estaba claramente herido hasta tal punto. Shuzi se quedó sin palabras. Wala. Caroline y Shuzi fueron directamente al otro extremo. Este lugar es, en el momento en que Caroline llegó, sus ojos se abrieron instantáneamente. Vacío. Anuncios de Put Future. Era el universo vacío, el lugar que había anhelado. Además, a diferencia de esos áridos planetas amarillos, este lugar contenía vida. Parecía ser la especie de los dos sistemas que había notado antes. Este pedazo de tierra era tan vasto que su voluntad espiritual no pudo cubrirlo por completo en un instante. Era incluso más grande que 10.000 antiguas tierras de lava. Es increíble. ¿Estos son todos nuestros? Caroline estaba extremadamente sorprendida. Había vivido en un pequeño huerto subterráneo, tan pequeño que era difícil de imaginar. ¿Cuándo había visto alguna vez una escena tan grande? Shuzi miró hacia el cielo estrellado y dijo, la tierra frente a nosotros será nuestro territorio. Los labios de Caroline se movieron levemente, pero no pudo decir una sola palabra. Su rostro se llenó de alegría y solo pudo fruncir los labios en silencio y decir una sola palabra. Luego inclinó la cabeza y dijo, gracias. Shuzi entregó otro cuerpo mortal. Solo entrando en su cuerpo podrás vivir en paz en esta tierra. Gracias, dijo. Caroline no sabía cómo describir sus sentimientos de culpa. Solo sentía que le debía muchos favores y no sabía cuándo podría devolvérselo. Después de unos días, poco a poco se fue familiarizando con esta tierra y la gran gratitud que sentía por los dioses antiguos en su corazón se convirtió en diligencia. Ella rápidamente analizó todos los parámetros. Aunque era un dios de bajo nivel, comenzó a fundir metal y a instalar algunas tuberías subterráneas para derretir hielo sólido y proporcionar agua. Al mismo tiempo, también extraía oxígeno y dióxido de carbono de la atmósfera y los inyectaba continuamente en los cuerpos de nuevos seres vivos. Continuaron desarrollándose y ampliando su población. Todo estaba prosperando. Es simplemente un mundo monótono con solo dos vidas. Ese día, después de pasar por un momento difícil, Caroline se sentó relajadamente sobre un meteorito. Su mano blanca y delgada sostenía su barbilla mientras miraba a los pequeños charlatanes y a los árboles. Siento que son sus madres, la madre de este mundo, pero es demasiado unilateral y no trae a los seres vivos de nuestra tierra de lava para que se reproduzcan. Los que entren definitivamente morirán, no hay manera de lograr diversidad de especies. En estos días, ocasionalmente regresaba a la tierra de lava, pero pasaba la mayor parte del tiempo aquí. Ahora solo hay dos seres vivos, pero habrá muchos más en el futuro. Dijo Shuzi con una sonrisa mientras estaba parado sobre otra roca detrás de él, mirando al cielo. Caroline se sorprendió un poco. Ella no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Quieres analizar su secuencia genética y modificarla? ¿Fusión y mutación? Eso es muy antinatural. Shuzi dijo con indiferencia. Has pasado por esa era genética, e incluso por la era que tú mismo iniciaste. Debes saber que es posible modificar algunos de los genes menos ideales. Es lo mismo para ustedes, los Izodaianos, sin embargo, una vez que el gen central fue modificado, fácilmente colapsaría, es como un conejo. Es muy difícil modificar sus genes centrales y convertirlo en un cerdo completamente diferente. Una expresión de arrepentimiento apareció en el rostro de Caroline. ¿Cómo podría ella no saberlo? Los genes se podían ajustar ligeramente, pero era imposible cambiar los genes principales de un conejo por los genes principales de un cerdo. Y frente a él solo había dos especies. Si cambiara sus genes de la nada, como mucho solo los convertiría en parientes lejanos. Si cambiaba los genes principales, había entre un 80 y un 90% de posibilidades de que colapsaran. Todas las transformaciones provocadas por el hombre no fueron tan fluidas como la evolución natural. ¿Especies ricas del mundo? ¿Qué planeas hacer? Sentada en una gran roca, Caroline preguntó por curiosidad. No necesitamos hacerlo, porque los cielos lo resolverán. Shuzi respondió con una suave sonrisa. ¿Los cielos? ¿Qué es eso? La sonrisa de Caroline era brillante y llena de espíritu heroico y confianza. Nunca había oído hablar de tal cosa. ¿El dios del que estás hablando, eres tú o yo?
Después de todo, tú y yo somos los cielos que controlamos el destino y podemos observar las líneas futuras del mundo. El pueblo de Ishtar no creía en dioses ni en la tecnología. Naturalmente, no creían en el llamado cielo. Ellos mismos eran dioses poderosos. Podían ver el futuro del destino y dictar la línea mundial. No creían en estas cosas. Después de todo, el dios de la creación nunca había aparecido en su mundo. Esa es una existencia más elevada que la de cualquier otro ser vivo, incluyéndonos a ti y a mí. Es incomprensible e indescriptible. Dijo Shuzi seriamente. No esperaba que creyeras en esto. Caroline se rió y parecía tan relajada como si estuviera charlando con una amiga. Shuzi estiró la espalda perezosamente y dijo de una manera extremadamente perezosa y ociosa. En aquel entonces, le preguntaste a la gran existencia quién una vez sostuvo tu nave espacial mecánica y quién era. La expresión de Caroline se congeló gradualmente. Shuzi dijo con calma. Puedes sentir que es alto, vasto e inconmensurable. Lo has sentido una vez en la brecha entre mundos y en la turbulencia del tiempo y el espacio. ¿Por qué de repente hablas de esto? Dijo Caroline con una sonrisa. De hecho, este fue el último misterio que entró en contacto con los dioses antiguos. Él existe en el vacío, la única existencia en el pasado y en el futuro, él es incontable, y también el cero del principio, una de las creaciones de todas las cosas. Shuzi miró fijamente a los ojos de Caroline y dijo, palabra a palabra. Su figura recorre un mundo tras otro. Latitud, espacio, pasado, futuro, y él gobierna un mundo tras otro. Siempre llegará después de que un mundo sea destruido y destruido. Él remodelará el mundo y dará vida a todos los seres vivos. ¿Hablaba en serio? ¿No es una broma? Caroline reaccionó un poco. Al escuchar esas palabras, no pudo evitar sentirse mareada. Significaba que hubo una guerra entre los dioses antiguos, lo que provocó que este mundo se hiciera añicos hasta que solo quedaron dos tipos de seres vivos. Quizás fue debido a esta aterradora guerra que esa existencia estaba a punto de descender. Pero ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo podría existir una existencia que pudiera crear todas las cosas y completar el mundo? Todavía tenía que terminar sus pensamientos. Ejército de reserva. Un fuerte sonido de pasos, profundo y grandioso. Una enorme boca apareció en el vacío y una existencia indomable descendió silenciosamente. Medía 10.000 pies de altura y cubría el cielo mientras estaba sumergido en la luz divina. El tiempo de repente se condensó en un torrente. ¿Qué es esto? En ese momento, de repente se levantó de la enorme roca, un gigante de más de 10.000 zan. Al mirar el vasto universo negro como boca de lobo, sintió un miedo sin precedentes. Solo sintió que el flujo del tiempo en su cuerpo estaba cambiando a una velocidad aterradora. El mundo estaba cambiando. 561 El milagro de la vida. Bajo el vasto cielo estrellado, Caroline podía sentir claramente que el mundo estaba cambiando. Su vida de repente se desaceleró, fluyendo a una velocidad extraña. Los árboles, las criaturas, las estrellas, las nubes, la arena y el viento más lejos, la hacían sentirse desapegada y desconocida, como si el mundo entero hubiera sido traspasado a otra dimensión en un instante. Eso es en el río del tiempo una figura que parecía tener el control de todo y de la condensación de leyes y fenómenos, el dios de la creación. Caroline estaba estupefacta. Este sentimiento era como si originalmente estuvieran flotando en el mismo río del tiempo, pero de repente se separaron. Ellos, los árboles y los hombres árbol, se convirtieron en dos ríos de tiempo diferentes, mirándose el uno al otro. Este poder, es incluso más poderoso que un fenómeno de rango 9. Miró la figura borrosa del gigante que estaba allí parado distorsionando el tiempo y el espacio. Aunque sabía que lo mejor era no entenderlo, en ese momento su corazón parecía estar lleno de algo, apretado, apretado y tan apretado que le costaba respirar. Un miedo desconocido pareció hacer que sus huesos y músculos se contrajeran. ¡Uala! A lo lejos, el gigante extendió la mano y tiró suavemente. Las nubes rodaron y se extendieron. Una fuerza invisible sacudió y barrió la tierra. Estallido. En todo el pequeño planeta amarillo, un sonido fuerte superó la velocidad del sonido. Los seres vivos de la Tierra parecieron acelerarse en un instante. Los frondosos árboles centenarios en el vacío de las estrellas crecieron, florecieron, se marchitaron y se marchitaron a una velocidad visible. Estaban brotando nuevas semillas. Surgió un nuevo brote verde. Los árboles más viejos pasaron de sus mejores años a marchitarse. La vida, la vejez, la enfermedad y la muerte se alternaban rápidamente. Era como un documental acelerado de la naturaleza.
El paso del tiempo que debería haber tomado decenas de miles de años en realidad estaba evolucionando a una velocidad visible, los árboles comenzaron a actuar como los hombres árbol, compitiendo con la selección natural y evolucionando rápidamente. Fue hermoso. Exudaba una infinita sensación de misterio y belleza. 10.000 años se habían condensado en un breve momento. Anuncios de Put Future. Este es el gran poder del tiempo, es tan hermoso, es simplemente demasiado hermoso. Lo más hermoso es el tiempo, es una fuerza omnipotente. Caroline levantó la cabeza y murmuró para sí misma mientras miraba al vasto y misterioso gigante de 10.000 zan de altura que caminaba sobre las montañas y los ríos. Sus ojos rojo vino estaban nublados, revelando el rubor rojo de una chica borracha. Sí, sentía que estaba a punto de emborracharse. La gente de Ishtar amaba las cosas bellas y ella casi estaba embriagada por ellas. Al contemplar la hermosa tierra verde, se desarrolló una imagen del gran camino de la naturaleza, embriagándola por el océano del tiempo único en este mundo. No sabía si estaba intoxicada por el impacto del paso del tiempo, por la existencia del dios de la creación o por la belleza de los árboles locos. Podía sentir claramente cómo los árboles se partían. Algunos de ellos eran más altos y deliciosos, mientras que otros eran cada vez más bajos, evolucionando hacia hierbas y flores silvestres. Había algunas enredaderas débiles. Lo mismo ocurrió con los Treants. Comenzaron a dividirse y ramificarse a partir de los nodos de evolución, como los dedos de los pies, las garras y el pelaje. Este es el escenario de la evolución después de 10.000 años. Está condensado frente a mí, pero debería estar en un espacio y tiempo distantes que no puedo tocar. La vida nace generación tras generación, y luego se marchita. Con el tiempo como portador, aparecen ramas y florecen las especies ricas. A lo largo de los años, es como un árbol de la evolución, que se parte rápidamente, mueve ramas frescas y se convierte en una flor de verano floreciente y brillante. Toda la vida es igual, esta es la esencia de la evolución. Ante una existencia tan suprema y única, de repente sintió la necesidad de inclinarse y adorarlo. Ella murmuró con voz ronca. Y yo soy uno de ellos. Nuestra civilización es solo una rama del árbol de la evolución de la raza humana, una flor condensada de una rama, llamada Isodaría, también nos marchitaremos. Cielos. ¿Eran estos los cielos? Murmuró para sí misma. Su rostro estaba lleno del resplandor de la peregrinación. Había visto lo último de todas las cosas y el milagro de la vida. El universo espiritual dentro de su cuerpo. Un antiguo planeta de lava distante flotaba lentamente. En una barrera elevada incrustada en el espacio virtual, había fuertes rastros de tecnología de viento mágico. Landon y los demás estaban en el laboratorio de investigación, sus caras estaban ansiosas y rojas, el dios de la creación, para reparar los defectos del mundo, estas palabras subvirtieron por completo sus creencias de toda la vida. ¿Es esta la ley del mundo? Sus rostros ya no estaban tranquilos. La gente de Isodar se llamaba a sí misma la raza de Dios. Después de volverse inmortales, gestionaron los datos y las leyes del universo. Tenían el poder divino de ver un rincón del futuro. Tenían una arrogancia incomparable, pero aún así cayeron en la locura. Este tipo de existencia prohibida que trascendía todo era como el rey supremo del universo infinito. Cuando apareció en sus mentes, aplastó cruelmente su orgullo, pasión y romance hasta convertirlos en una bola, y sus corazones se volvieron extremadamente complicados. Anuncios de Put Future. Analizando. Recolectando datos. Signos anormales de vida, velocidad de división celular desconocida. Su esperanza de vida se ha reducido considerablemente. Evolucionar. Fue increíble. Están evolucionando como locos. Comparado con los científicos locos, Arlandon estaba mucho más tranquilo. Para él, la derrota de los orgullosos y zudaardianos era algo interesante de ver. Se puso de pie con calma y miró la pantalla de datos proyectada afuera. Su voz era un poco ronca. ¡Qué suertudo soy! Debe haber muy pocas personas que puedan ver esta escena, ¿verdad? Quizás mi vida tampoco sea tan mala. Perdí una apuesta con la gente del mar contra el pueblo de Ishtar, y es posible que haya entrado en contacto con un sinfín de grandes tabúes y la verdad del mundo. No es nada malo. Al contrario, estoy satisfecho. En ese momento, estaba casi intoxicado por la hermosa fiesta de la evolución. No pudo evitar exclamar. Caroline, de repente te entiendo un poco. No debería estar tan obsesionada con la muerte de mi marido. El camino de la vida no se trata solo de amor. Eso no es todo acerca de una persona. Todavía hay más cosas maravillosas por venir. Este camino está lleno de paisajes hermosos y desconocidos.
En la distancia, caminando sobre el pequeño planeta amarillo y de pie sobre las montañas y ríos, el gigante lo tocó suavemente. Auge. 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 La tierra se movió, tembló, se elevó y el mar cambió. Todos los seres vivos de la Tierra todavía estaban evolucionando a un ritmo rápido. Debido a la rápida evolución de plantas y animales, la vida y la muerte se alternaban, y además iban cambiando todo el paisaje de manera imperceptible. En ese momento, el tiempo había perdido su antigua unidad de medida. ¿Había pasado un día? ¿Habían pasado 10.000 años? ¿O tal vez solo 0,01 segundos? Nadie sabía. El tiempo en el mundo sobre el que había descendido el dios de la creación estaba siendo torcido con fuerza, y la unidad de tiempo no tenía sentido en este momento. Sin embargo, esa figura lentamente giró y se fue en este tiempo distorsionado desconocido, desapareciendo en el tiempo y el espacio distantes. 562 Fenómeno y sentido común. ¿Salió? Caroline quedó atónita. Sentía como si no pudiera reaccionar ante nada. Estaba tan sorprendida que su corazón se quedó en blanco. Luego, lentamente giró la cabeza. Solo entonces se dio cuenta completamente de la Tierra. Después de que el gigante se fue, la Tierra todavía se estaba transformando locamente. El clon del dios de la creación ya se fue, sin embargo, los seres vivientes de este mundo todavía avanzaban en el tiempo a un ritmo loco, como si estuvieran agitando el mundo. El destino de la línea mundial. Caroline apretó con fuerza sus pálidos puños blancos y su respiración se aceleró. Estaba tan emocionada que parecía una niña. A ella realmente le gustaba este tipo de desconocimiento y emoción. Después de todo, en comparación con poder leer la información sobre el clan central de monstruosa voluntad, ella era como los dioses de los tres pilares, asomándose a un rincón del destino y el futuro, y participando en una lucha para empujar la línea mundial. Estas cosas inefables eran más interesantes y sorprendentes, y llenas de más posibilidades. XT. No le gustaba el futuro conocido y no pudo evitar mirar al dios antiguo a su lado. ¿Cuánto durará esto? 200 años. Shuzi respondió. Esta era la velocidad normal de su evolución en el pasado. Tardaría unos 2 días. A este ritmo de flujo, se necesitarían unos 200 años. Mirando hacia atrás, las especies serían más o menos diversas. ¿En realidad han pasado 200 años? Era solo un clon y se fue en el momento en que llegó. ¿Realmente posee un poder tan aterrador? Caroline estaba completamente emocionada y exclamó con admiración. Ella le dijo al dios antiguo con entusiasmo. Entonces el futuro de este mundo será suficiente para tener perspectivas inimaginables. El futuro que nos pertenece. Sí, Shuzi miró la alegría infantil en su rostro y se hizo eco de ella. Caroline se levantó y empezó a caminar ansiosamente de un lado a otro. Su mente estaba llena de la misteriosa figura del dios de la creación. Entonces, el futuro de este mundo no es tan pesimista como había imaginado. Al contrario, tiene un gran potencial. No es de extrañar, estalló una guerra entre el dios antiguo y otra existencia prohibida, porque este pedazo de tierra es muy precioso. Antes no creía en fantasmas ni dioses y pensaba que eran simplemente criaturas más fuertes. Anuncios de Put Future. Ahora lo creía. Sin embargo, ella todavía estaba dudando y luchando. De repente levantó la vista con sus ojos brillantes y preguntó tentativamente. Si realmente hay una división, el dios de la creación, ¿debe estar por encima del nivel 10, 11 o 12? ¿Pueden los seres vivos alcanzar su nivel? No lo sé, respondió Shuzi directamente. Caroline tenía muchas preguntas como siempre, pero ya se había acostumbrado. Todos los científicos eran así, con la mente llena de curiosidad y deseo de conocimiento. No lo sabes. Los ojos de Caroline estaban tranquilos y concentrados. Estas 3 simples palabras, a sus ojos, tenían un significado muy aterrador. ¿Cuál era el nivel de un dios súper antiguo? 9º rango. De hecho, era muy probable que el dios antiguo fuera el señor supremo superior entre el nivel 9, una existencia absoluta con una fuerza de combate que desafía al cielo. Quizás era una gran altura que nunca podría alcanzar en toda su vida. Podría conquistar los cielos y gobernar muchos mundos. Se podría decir que es el señor supremo absoluto de un mundo. Incluso los dioses antiguos no podían entender el nivel de la otra parte. Incluso podría llamarse un cielo, un fenómeno misterioso que normalmente no se puede entender. Esto fue muy aterrador. Él y los dioses antiguos eran tan débiles como hormigas frente a esa gran existencia. Incluso la larga vida de los dioses antiguos fue solo un momento frente a esa existencia. Abrir los ojos era nacimiento y parpadear era muerte.
Sin mencionar su propia vida, incluso un dios súper antiguo que gobernaba los cielos era solo una broma frente a la concreción de las leyes. Así que realmente hay un día. Caroline finalmente dijo estas palabras lentamente, sintiéndose inexplicablemente conmocionada. Había seguido a los dioses antiguos y había sido testigo de muchos milagros increíbles a lo largo del camino, que habían ampliado sus horizontes. Anuncios de Put Future. La vida es digna de respeto, pero la naturaleza es aún más digna de respeto. Frente a los cielos y al mundo ilimitados, cualquier vida es insignificante, incluidos tú y yo. Shuzi le hizo un gesto a Caroline para que se sentara. Habló suavemente sobre una gran roca y le masajeó los hombros por detrás. Dijo con indiferencia. En la vida, uno siempre encontrará lo desconocido y los desafíos. Al igual que cuando éramos jóvenes, conmocionados por los relámpagos, las tormentas, los terremotos en el cielo, esas leyes y fenómenos misteriosos son una especie de dignidad en sí misma. La cara de Caroline estaba ligeramente roja mientras le masajeaban los hombros. Después de unos segundos de silencio, no pudo evitar decir, dioses antiguos, ¿puede nuestro futuro tocar o incluso ser comparable a ese indescriptible? ¿Puede la fuerza de un humano derrotar el poder de los cielos? ¿Quién sabe? Shuzi se rió y dijo, hablaremos de ello nuevamente cuando llegues al 9º nivel. Todo está todavía muy lejos por el momento. No tienes que tener prisa por alcanzarlo, por perseguirlo, una meta demasiado elevada solo perjudicará tu determinación. Caroline asintió, sintiéndose inexplicablemente emocionada y conmovida. De repente preguntó, entonces, ¿crees que en este infinito y misterioso universo y cielos, hay un dios de la creación? ¿Habrá un dios de la destrucción? Shuzi quedó atónito por un momento y su expresión cambió gradualmente. Esta fue una buena idea. Las palabras de Caroline sorprendieron a la persona de su sueño. Con la creación, naturalmente hubo un dios de la destrucción. Después de todo, el ciclo de vida y muerte no estaba completo sin un bando opuesto. Además, una vez dijo que había 129.600 mundos en el universo, que equivalían a un yuan. Hubo nacimiento, muerte y catástrofes en cada época, entonces, ¿de dónde vino la catástrofe? ¿El dios de la destrucción? Shuzi estaba sumido en sus pensamientos con la barbilla entre las manos. Las estrellas volvieron a sus posiciones y el dios demonio destruyó el mundo. Este era un viejo chiste y el escenario más común. Sin embargo, hay que decir que había una razón para su popularización. Pertenecía a una visión del mundo muy completa y Shuzi no era una persona pasada de moda. Era muy bueno escuchando las opiniones de varias escuelas y reuniendo las fortalezas de todas las escuelas. El verdadero Qi de Xiantian y el antiguo Buda con una fuente de radiación que los jugadores habían mencionado eran un buen ejemplo. Atesorar la propia escoba era una forma tonta de hacer las cosas. Quizás realmente existe un dios de la destrucción que es enemigo del dios de la creación. Shuzi lo pensó por un momento pero no pudo negarlo. Después de todo, el dios de la creación es la encarnación de la ley, que es la convergencia de las leyes de innumerables vidas y creaciones en el universo, viviendo en el patio del espacio-tiempo entre dimensiones. Por otro lado, la convergencia de las leyes de la muerte y la destrucción también podrían ser portadores que podrían materializarse, esto podría suceder. Caroline asintió con la cabeza emocionada. Después de todo, ella estaba extremadamente feliz y alegre en este momento. Nunca había sido tan feliz en toda su vida. Tuvo un gran encuentro fortuito y vio un mundo más amplio. Incluso el misterioso dios de la creación había descendido para crear todas las cosas y reparar este mundo. Fue realmente maravilloso. Shuzi también se mostró muy indiferente. Quería que ella fuera feliz para poder trabajar más duro. Después de todo, esta vez quería intentar utilizar el aterrador superpoder informático de Caroline para ayudar en la deducción. Frente a ti, puedes intentar interferir con la evolución de esos seres vivos en el flujo de tiempo de 200 años. 563 Capítulo 572 Civilización. A lo lejos, cuando Caroline escuchó esto, todo su cuerpo tembló. ¿Intentar interferir en su evolución? ¿Con la fuerza de los mortales estadounidenses? ¿No enfurecerá esto al dios de la creación? ¿Podemos realmente hacerlo? Cuando escuchó la sugerencia de Shuzi en este momento, estaba más o menos un poco aterrorizada. La gente de Isodar era extremista, apasionada y testaruda, pero eso no significaba que fueran estúpidas. Interferir con el mundo reparador que aún estaba evolucionando probablemente enojaría a esa existencia suprema. Después de todo, había visto muchas cosas en el mundo extraordinario donde se ignoraban las vidas humanas. Incluso él mismo era el mismo en el pasado.
El fuerte decidía la vida de los débiles, el puño representaba la justicia y el débil era el pecado original. En aquel entonces, como gobernante, ella había iniciado innumerables guerras, masacró muchos territorios de bestias mágicas, conquistó todo y estableció la gloria del pueblo y Sodar. ¿Justicia? ¿Derechos humanos? ¿Igualdad? Eso fue para su propia raza. XT. Fueron llamados la raza de Dios porque reprimieron a las otras razas con hierro y sangre. Al final, incluso destruyó la raza del mar, la raza del dragón y muchas otras razas. La raza de los no muertos la llamó la emperatriz tirana más cruel y despiadada de la historia, el emperador de la sagrada flor de cerezo. El mundo era muy realista. Desde el momento en que subió a la cima lo tuvo muy claro. Por eso estaba tan conmovida por la ayuda del dios antiguo en su ascenso. Es cierto que los fuertes dominan las vidas de los débiles, pero ¿y si la brecha es demasiado grande? Shuzi giró la cabeza para mirar y dijo con una sonrisa. ¿Te importarían las acciones de una hormiga? Incluso el Señor Supremo de un mundo tipo 9 que ha vivido durante decenas de miles de años solo puede abrir los ojos y cerrarlos, el tiempo borrará estos rastros. Ya sea que lo hayas hecho o no, no importa. Los dos pasearon casualmente por este terreno vacío y espacioso. A lo lejos, las criaturas seguían evolucionando salvajemente. Mientras Shuzi caminaba, miró fijamente a los ojos de Caroline en silencio y dijo suave y lentamente. Mientras no nos interpongamos en el camino directamente, el dios de la creación en la oscuridad nos ignorará. Hormigas, hay tantos. Hormigas en el mundo, ¿cómo se pueden ignorar a todas? ¿Solo somos hormigas? ¿Te consideran siquiera una? Caminó lentamente y entendió lo que quería decir el dios antiguo. Al igual que los humanos, no les importaría lo que hicieran las bacterias porque no eran criaturas vivientes de la misma dimensión. A menos que estuvieras en el camino de un gigante, este no te pisaría accidentalmente. En ese momento, Caroline cerró los ojos, como si estuviera recordando algo. Sintió como si un cuadro grandioso y magnífico del mundo se hubiera desplegado ante sus ojos. Las reglas del universo. Los avatares del dios de la creación descenderían sobre los mundos principales para repararlos. Anuncios de Put Future. Incluso un dios súper antiguo era solo un debilucho frente a una existencia de nivel superior. Caroline organizó sus pensamientos. Su corazón estaba lleno de conmoción y determinación. Recordó su sueño y determinación iniciales. En el camino, ¿era este el mundo que ella quería y perseguía? No era una persona atrapada en una jaula. Volvió la cabeza y miró el vasto planeta amarillo. Su rostro heroico estaba sonrojado de emoción. Este es un mundo que puedo cambiar y establecer los parámetros originales a voluntad. Entonces, ¿cómo deberíamos guiarlos en los próximos 200 años? Sus ojos brillaban de esperanza. Auge. El mundo entero avanzaba a una velocidad extremadamente rápida, como un sueño. En esta tierra árida y de color amarillo en el vacío del espacio, todavía había una escena verde que solo un planeta con vida tendría. Sin embargo, eran similares a la vida en un planeta con vida, pero eran completamente diferentes. Tenían su propia respiración y corazón, y sus meridianos eran densos y complejos. Al mismo tiempo, su piel era dura y delicada, poseía una resistencia especial a la presión, resistiendo la presión del vacío del mundo exterior. Su piel era equivalente a sus trajes espaciales. ¿No vas a hacer los cálculos? A mitad de su deducción, Caroline empezó a sentirse un poco avergonzada. Shuzi estaba indefenso. Caroline se sentía cada vez más culpable. Ella lo había considerado completamente como su maestro. Este conspirador muy vigilante también había comenzado a confiar en él incondicionalmente. Se sintió culpable. Dio un paso atrás y sonrió. Cada uno tiene una idea diferente. Quería intentar que lo hicieras. Caroline no se negó más. El dios antiguo sabía de esto, por lo que no debería ser la primera vez. Gracias, dijo. Sintió un nudo en la garganta y se inclinó profundamente, con el corazón lleno de gratitud. Después de eso, se puso de pie y miró las plantas y animales que evolucionaban rápidamente. Su sentido divino los cubrió lentamente. Ambiente, temperatura, ubicación geográfica y enemigos naturales, ellos decidirán la dirección de su evolución en este mundo. Calculador. Recopilación de la estructura corporal y cálculo del método de evolución. En el universo espiritual. Calculador. Anuncios de Put Future. El laboratorio del pueblo Izodal comenzó a moverse rápidamente, con la cara roja. Esta fue una gran oportunidad. No tenía precedentes. Anteriormente, simplemente habían desarrollado los datos del universo espiritual, que era equivalente a un mundo espiritual virtual.
Ahora que estaban frente a un mundo físico real, ¿cómo no iban a estar emocionados? Esta fue la mejor oportunidad para que mostraran su especialidad Protoss, que era su dominio más fuerte. Finalmente está comenzando. Shuzi miró a Caroline, que estaba lista para hacer su movimiento, y sonrió. Retrocedió unos pasos y miró el vasto universo estrellado. La primera civilización del vacío espacial podría ser muy interesante. Este fue su primer mundo extraordinario en el vacío y podría considerarse sin precedentes. Naturalmente, tenía grandes esperanzas en ello, especialmente porque ya había pagado un precio tan alto. No podía permitirse el lujo de perderlo. A pesar de que Caroline había pagado un precio enorme por esto. Esta no fue la primera vez que los seres vivos tuvieron que interferir con la velocidad de la creación. El Fénix había hecho lo mismo antes. Una vez, el Fénix observó la evolución y simplemente vertió su propia sangre en ella, creando y evolucionando una gran cantidad de dioses antiguos innatos. Había hecho esto demasiadas veces, así que bien podría intentar que Caroline lo hiciera una vez. Después de todo, no solo tenía un poder de supercomputación aterrador y la tecnología negra del pueblo Isodaria, sino que también era un dios de alto nivel. Su visión no sería tan mala. Shuzi estaba deseando que llegara. En los días siguientes, Caroline dirigió a la gente de Isodar a replanificar el terreno. Todo el planeta, que era tan grande como todo el territorio de Waxia, se dividió en varias regiones, creando diferentes entornos de vida, y se dividió en 7 continentes. Además, se empezaron a separar las dos características para facilitar la observación. Había criaturas que tenían tanto radiación como gas. Era una especie que utilizaba gas únicamente y no tenía radiación. Era una especie que utilizaba únicamente radiación y no tenía gas. Sin embargo, esta criatura no tenía circulación interna de gas, lo que significaba que no podía sobrevivir en un ambiente de vacío. Era un tipo de parásito que vivía en los sacos aéreos del cuerpo humano. Las diversas especies ambientales evolutivas se dividieron y Shuzi suspiró mientras miraba el océano. Se sentía como un hermano pequeño. Había estado planeando casualmente antes, entonces, ¿cómo podía ser tan detallado? Dejó este pedazo de tierra y regresó a la sala para comer tranquilamente. Sus días podrían considerarse bastante buenos. De vez en cuando, revisaba el otro lado y veía lo duro que estaba trabajando Caroline. Auge. Habían pasado 100 años. Las razas en la Tierra estaban ocupadas y prósperas, y las especies habían alcanzado una verdadera diversidad. Además, cada uno de ellos era de altísima calidad y tenía su propio potencial. Habían pasado 200 años. El mundo se perfeccionó por completo y el flujo del tiempo en el mundo volvió a la normalidad. Volvió a la normalidad a partir del flujo de la creación y se desarrolló de manera constante. Como resultado, en tan solo unos años comenzaron a surgir tribus de Tala y Kema. La tribu de la civilización de células vacías había aparecido por completo. 564 Dios de la creación en el vacío, 2 en 1. Un pequeño satélite rodeaba un enorme planeta gaseoso, flotando en el frío y oscuro vacío. Como la mayoría de los cuerpos celestes del universo, su delgada atmósfera no pudo retener su temperatura, lo que provocó que esta Tierra se encontrara en un ambiente de baja temperatura de -70 a -80 grados Celsius durante todo el año. Este no era un planeta con vida en el sentido tradicional. Este era un ambiente de vacío en el universo. No había aire y estaba destinado a estar frío y muerto. Aunque este pequeño satélite todavía tenía día y noche, y la radiación solar en la distancia durante el día todavía no era baja. Ahora había 7 continentes y 13 razas inteligentes. En solo 7 u 8 años, habían comenzado a construir civilizaciones tribales simples, construyendo casas en los árboles o cavando hoyos para vivir. Sin embargo, el desarrollo de su civilización fue extremadamente lento. El sol brillaba intensamente. Shuzi y Caroline caminaban por el cielo del pequeño planeta. Esta delgada atmósfera no podía retener temperatura ni resistir los rayos. Era incluso inusualmente turbio, como una neblina espesa. Incluso había mucha arena mezclada, convirtiéndose en una caótica ráfaga de viento. En el vacío, su civilización se desarrolla demasiado lentamente. Sin aire y un medio, no se puede hablar. Caroline murmuró suavemente mientras bajaba la cabeza para mirar sus propios resultados. A lo largo de la historia, el lenguaje es el origen de la civilización. El primer paso para romper con las bestias es la comunicación, que es la clave para hacer avanzar la sabiduría. No hay aire, ni medio, ni fuego. Caroline continuó hablando con voz poderosa. Tinder es el primer paso hacia la civilización origen, por lo tanto, esta es una era sin precedentes.
Su entorno es diferente al nuestro y no sé en qué tipo de reglas se basan para desarrollarse. Como ya poseen inteligencia, sigamos la corriente. No importa lo lentos que sean, aún así se desarrollarán. El tiempo nos lo dirá todo. Shuzi miró toda la tierra y se quedó sin palabras durante mucho tiempo. La carrera del vacío era algo en lo que Shuzi nunca había pensado. Su ascenso fue diferente al de cualquier otra raza. En una era en la que no había comunicación, ni uso del fuego ni cultivo de tala y quema, ¿cómo surgió la civilización del vacío? Nadie lo sabía con seguridad. Shuzi y Caroline volvieron a ir a muchos lugares. Mientras viajaba como un dios antiguo, estaba más o menos relajado y desenfrenado. Podrían hablar en igualdad de condiciones y discutir juntos algunas ideas interesantes y creatividad. Pronto, los dos llegaron al continente más pequeño 01. En una cordillera verde, vieron una especie especial. Esta es mi mayor obra maestra. Han pasado 200 años. Te llevaré a comprobarlo. Las acciones de Caroline fueron las mismas que cuando lo llevó a un laboratorio para un recorrido en aquel entonces. Señaló la tierra frente a ella y las criaturas que parloteaban en ella. En otros lugares, solo necesito menos del 10% de mi potencia informática para simplemente guiar la sabiduría dividida y dejarla evolucionar de forma natural, reduciendo los factores de interferencia provocados por el hombre. Nosotros, la gente de Isodar, estamos de acuerdo en que hay más potencial. Al mismo tiempo, también sirve para ahorrar más recursos informáticos para algunos experimentos de evolución especiales. Es el plan más razonable que hemos hecho. Y este es el experimento de evolución que nos costó a Estados Unidos el 90% de nuestra potencia de supercomputación. No menosprecies el hecho de que solo hay 27. Cada uno de ellos es un tesoro, es la merecida cristalización del éxito del pueblo Izoral. ¿Estos 27 seres vivos? ¿Es este el mayor logro del pueblo de Isodar? Shuzi inmediatamente se interesó mucho. Estos 27 dioses, ¿eran los mismos que los 13 dioses antiguos innatos del Fénix? Después de todo, algunas criaturas tenían un fuerte sentido de singularidad. Nacieron por casualidad y no tenían la capacidad de reproducirse. Era similar a cómo los dioses antiguos habían muerto uno por uno, e incluso Shuzi no pudo extraer los genes del banco de genes para reproducirse. Fue porque no tenía la capacidad de reproducirse. El ejemplo más simple fue el Fénix. Era una forma de vida aterradora y única. Estos 27, ¿podría ser que este planeta sea como el mundo primordial, donde los 13 dioses antiguos innatos crearon la era mitológica? Shuzi miró con una leve sensación de curiosidad en su corazón. ¿Estos 27 únicos dioses conatos también gobernarán el mundo por sí mismos y luego competirán con los seres vivos posnatos por la ortodoxia? Todos estaban hechos de barro. No había distinción entre hombres y mujeres. Eran tan hermosas como estatuas de jade blanco, suaves como el jade, hermosas y esbeltas, como si hubieran salido del barro blanco vidriado. Eran tan intrincados como la porcelana y comenzaron a construir tribus entre los árboles. A primera vista, uno podría pensar que su piel blanca como la nieve debe ser extremadamente dura y frágil como piedras, pero en realidad era suave y elástica, un tipo especial de material de piel al vacío. La sensación de tocarlo era como tocar barro suave, frío y delicado. ¿Qué tipo de carrera es esta? Preguntó Shuzi directamente. Caroline dijo en voz baja. Esta raza, en mi imaginación, es una raza cercana al dios de la creación en cierto plano físico. Shuzi estaba confundido. Miró a Caroline impotente. Acabas de visitar al dios de la creación y ahora estás tan emocionado de aprovechar esta oportunidad de evolución para crear una nueva criatura similar al dios de la creación. Reemplázalo. Te acabo de dar un poco de ánimo y ya estás pensando en ir al cielo. Shuzi se quedó completamente sin palabras y permaneció en silencio por un rato. Anuncios de Put Future. El rostro de Caroline se llenó de emoción cuando dijo. Dijiste antes que hay innumerables dioses de la creación. También son el primer cero, uno de los que crearon todas las cosas. Y este fue el origen de esta carrera. Todo en el mundo nació de uno, y todo volvería a uno, uno es todo, y todo es uno. Por lo tanto, me gustaría llamar a esta raza, el clan entero. ¿Todo el clan? Shuzi estaba completamente indefenso. ¿La perfección de crear todas las cosas? Caroline realmente tenía un gran tono. Shuzi no pudo evitar mirar la misteriosa raza de arcilla y cerámica. Eran simples y débiles. ¿Ellos, realmente tenía una habilidad tan increíble? Su rostro se oscureció de inmediato. De repente recordó al redondo y adorable Quan Wan en forma de cerámica.
En Dragon Ball, era conocido como el dios más fuerte que creó el universo y todo. ¿Todos somos porcelana? Miró una estatua de porcelana blanca. El futuro rey, eres tú. Nunca había pensado que Karolin se referiría al dios de la creación y crearía una raza entera. Su estructura es bastante simple. Era obvio que Karolin no había descubierto que los dioses antiguos estaban aturdidos. Ella todavía estaba explicando con una expresión seria, no tienen ningún órgano digestivo, y no tienen ningún tejido interno, como puedes ver, son simples figuras de arcilla hechas de arcilla cerámica y el ki. De la arcilla en sus cuerpos que se extiende en todas direcciones. Su absorción y excreción dependen de su piel. Karolin continuó presentándolos, su rostro lleno de confianza heroica. Sin embargo, lo más importante es que sus células de arcilla poseen un atributo especial de radiación vinculante, en pocas palabras, es posible que no lo entiendas. Karolin hizo un gesto con la mano y acercó a uno de los hombres de arcilla. No tienen género. Se reproducen asexualmente, en cuanto al método, es similar al de los ancestros anteriores del hombre árbol. Comenzó a dejar que una de las estatuas de cerámica vidriada blanca se reprodujera por sí sola. Apareció una escena extraña. La estatua de cerámica se inclinó lentamente, abrió la boca y escupió una bola de arcilla blanca y pegajosa. Usó su boca para soplar suavemente todo el huevo de arcilla, como un anciano en la calle soplando una figura de azúcar. Toda la bola de arcilla blanca se hinchó lentamente desde el medio. 1. 2. Era como si se enheblara un hilo. Lentamente se extinguieron una gran cantidad de meridianos finos y complicados. ¿Explotar los meridianos? Shuzi de repente se sorprendió un poco. Están usando este método para reproducirse. Al soplar globos y soplar las espigas transfieren el ki del padre a la descendencia, para que los seres vivos tengan ki y meridianos. Soy yo quien se jactaba de mi hijo. Esto fue muy aterrador. Los 200 años de evolución de la tasa de creación del mundo de Karolin le habían dado una sorpresa suficientemente poderosa. Estaba sorprendido y feliz al mismo tiempo. Pero sucedió algo aún más extraño. ¡Wala! Mientras soplaba, toda la cerámica empezó a girar lentamente. Comenzó a darle forma a este bebé de cerámica con sus manos, tal como los artesanos de porcelana hacían girar lentamente una vasija de barro con sus manos y la amasaban hasta obtener una forma redonda y plana. Pronto, sopló y produjo un feo cachorro de jade blanco de 4 patas. Lo arrojó al suelo y saltó. Este tipo de método de reproducción, esto es, crear vida. Shuzi se sorprendió. Al ver esta escena con sus propios ojos, la conmoción que provocó fue enorme e inimaginable. Se trataba de utilizar arcilla para crear vida. Ya era extremadamente similar a las escenas aterradoras de las leyendas. Caroline continuó. No se deje engañar por su estructura simple. Solo tienen células de arcilla radiactiva y aire. No tienen órganos internos, vías respiratorias ni corazón, de hecho, cuanto más poderoso fuera un objeto, más simple sería su estructura. Las células radiactivas de la arcilla eran tan precisas que estaban a nivel molecular, también es el fenómeno natural que he mencionado para promover la evolución de cada célula de arcilla y darles la capacidad de ser moldeadas. Karolin se dijo a sí misma que solo había logrado producir estos 27 que habían sobrevivido después de reproducir innumerables productos fallidos durante los últimos 200 años. Además, tienen que pagar un precio enorme para reproducirse. Por ejemplo, este perro que creé le dio un tercio de mi ki a la otra parte. Shuzi asintió. Podía sentir que el aura de la criatura de barro claramente había sido distribuida uniformemente por la estatuilla de barro. ¿Cómo planeas utilizar esta carrera? Preguntó Shuzi con curiosidad. Lo usaremos para nosotros mismos. Caroline respiró hondo y sonrió levemente. Este tipo de criatura poderosa y única tiene un potencial ilimitado. ¿Por qué dejarlo en manos de otros? ¿O dejarlos crecer? Eran la primera generación y tenían el linaje más fuerte. Las generaciones posteriores que reprodujeron fueron todas niños. Sus linajes seguirán debilitándose. Podemos poseer estos 27 ancestros primitivos y usarlos como cuerpos humanos para cultivar nuestro segundo clon. Anteriormente, nosotros, los 2 simples clones del hombre árbol de los primogenitores vacíos, deberíamos haber sido eliminados. Anuncios de Put Future. El corazón de Shuzi se hundió. El Fénix creó los 13 dioses antiguos innatos y los crió como niños. Karolin había creado 27 clanes de arcilla completos con el objetivo de matarlos y usarlos como cuerpos para poseer. Sin embargo, no se sorprendió en absoluto. ¿Entonces así es como es? Shuzi de repente entendió algo.
Anteriormente, Caroline no conocía el sistema de posesión del mundo interior. Sin embargo, después de crear 2 clones para poseer, le dio uno. Entonces, esta reproducción ante sus ojos es una posesión intencionada. Este es su primer plan. Esta era una pregunta. ¿Cómo podría obtener los mejores beneficios de esta evolución del caudal de creación mundial? La mejor respuesta estaba justo frente a él. Aprovecharía esta oportunidad para crear el clon más fuerte del dios de la creación y poseerlo. Sobre la base de las mentiras que creé para Caroline, esta es de hecho la mejor opción. La respiración de Shuzi también se aceleró. Estoy creando la mayor oportunidad para mí y allanando el camino para mi futuro. De hecho, Caroline realmente le había dado una gran sorpresa. Este clon de creación de vacío era incluso más poderoso que el modelo de armadura mecánica. En el futuro, el potencial de este cuerpo por sí solo podría no ser menor que el cuerpo real de Pangu del misterioso arte de las 9 revoluciones. Se podría decir que la creación de arcilla al vacío es una especie de cuerpo real de Nua. El verdadero cuerpo de Pangu podría crear un mundo. El verdadero cuerpo de Nua creó toda una raza de vida. Uno tenía una región mientras que el otro tenía vida. Fue una combinación perfecta. Sin lugar a dudas, tenía el potencial de convertirse en el más fuerte de la civilización de células vacías. En un instante, el corazón de Shuzi se llenó de emoción, sabiendo que contenía un potencial aterrador. Dado que Caroline se ha enviado a mí con una fuerza de combate que desafía al cielo, no puedo rechazarla. Este clon del dios antiguo puede usar este cuerpo como un cuerpo humano y esconderse en su mar de conciencia. No está mal, Shuzi siguió sopesando las opciones en su corazón. ¿Es solo un clon de un clon? Después de una violenta conmoción en su corazón, organizó sus pensamientos y miró los 27 cuerpos experimentales. Volviendo al tema principal, le dijo a Caroline. ¿Como nuestros clones? Buena idea. Sin embargo, esta criatura ya tenía 3 tipos de genes. Gen gaseoso, gen de radiación y gen de arcilla. Debería haber una probabilidad muy alta de integrar el 4º gen, o incluso todos morirían aquí. ¿Realmente tienes que hacer esto? Este fue el mayor problema. Los 2 clones de Treeman que había hecho Shuzi solo tenían 2 genes. En aquel entonces, cuando se les integró el nuevo 3er gen, un gran número de ellos murieron porque no pudieron sobrevivir. Pero no era importante porque había muchos hombres árbol. Pero ahora, ya tenía 3 genes. ¿Qué significó fusionarle un 4º gen? La dificultad aumentó varias veces. Una vez que tuviera éxito, estaría al nivel de un héroe pseudo-Zerg. Caroline era realmente extremadamente atrevida y ambiciosa. Además, este no era uno de esos 4 talentos genéticos de mala calidad que se utilizaban para componer los números. Cada uno de estos genes era extremadamente poderoso y, cuando se combinaban, se podía decir que eran criaturas que desafían el cielo. E incluso ahora, con solo 3 genes, estos 27 eran extremadamente valiosos. Se les podría llamar una poderosa raza de creadores. Si se fusionara un nuevo gen, tendrían que estar preparados para matarlos a todos y perder todo su capital. Naturalmente, tengo que intentarlo. Caroline sonrió levemente y dijo, sí. Querer hacerlo. Debe hacerlo a la perfección, porque evolucioné su objetivo y los hice tan poderosos. ¿Dejarles levantarse por sí solos? No, solo los estoy convirtiendo en nuestros cuerpos mortales. Si no podemos apoderarnos de sus cuerpos, no importa cuán fuertes sean, y no importa si los 27 mueren. Cuando dijo esto, sus ojos estaban fríos, como un dios antiguo que contempla el vasto mundo con indiferencia. XT. También tengo bastante confianza. Con expresión seria, Caroline asumió que el dios antiguo tenía miedo al fracaso. Continuó hablando con arrogancia. Aquí es donde reside mi talento. No soy bueno en el combate, pero la tecnología de ingeniería genética es mi más fuerte. Mientras los evolucionaba, aumentaba constantemente su tolerancia al gen del mundo interior. Es básicamente imposible para ellos ser capaces de resistir el otro 4º gen nuevo, sin embargo, para el que está frente a nosotros, todavía existe una alta posibilidad de que ocurra. Existe la posibilidad de que sea una apuesta. Por favor, cree en mis habilidades. Estaba más seria que nunca. Shuzi se quedó sin palabras. La gente de Isodar todavía estaba muy apostada. Caroline era una persona despiadada y definitivamente no era una persona amable. No existía una persona de buen corazón en su diccionario, y esto era algo que ella sabía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Shuzi no se negó. También sentía mucha envidia de este tipo de capacidad de clonación. ¿Clay creó todas las cosas? Había infinitas posibilidades.
No solo animales, sino armas biológicas hechas de carne y hueso. ¿Sangre y carne? ¿Un coche de carne? Podrían crearse con la extraordinaria tecnología de los Izodaianos. Este era un talento poderoso que era más adecuado para mostrar la tecnología de su maquinaria mágica, permitiéndoles acercarse a los verdaderos protos. Además, estaban hechos a medida para él, y si los obtuviera, entonces no me faltarán sirvientes. El corazón de Shuzi estaba tranquilo y sus ojos parpadearon. Este fue el beneficio más directo que había obtenido. Anteriormente, le pedí a alguien que me ayudara a limpiar la habitación, lavar los platos y cocinar en el huerto, pero no pude encontrar una criatura butler que fuera adecuada para el tamaño de mi cuerpo. La gigantificación del cuerpo real de Pangu es adecuada. Pero es imposible que un dios gigante que se ha cultivado cuide la casa por mí. Ahora mismo, puedo crear una figura y volar a un sirviente. Es naturalmente factible y muy seguro. Sopla todas las cosas. De repente pensó en un dicho popular. Este año cumplo 20 años. Tengo un Lamborghini, 3 casas de gama completa en el tercer anillo de Beijing y 3 casas de gama completa en Shanghái. Tengo una novia hermosa y encantadora. No confío en mis padres ni en mis amigos. Todo esto es mi propio trabajo duro. Era justo lo que quería decir.